¿Y a ti te preocupa desarrollar cáncer? Si es así, que seguramente lo es, ¿qué es lo que tienes que hacer para prevenirlo? Para disminuir dentro de lo posible el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. ¿Qué tipo de shots antioxidantes en la mañana, verduras verdes mezcladas con jengibre, o qué tipo de pastillas de cúrcuma o de resveratrol te tienes que tomar, o qué batidos verdes o batidos desintoxicantes en ayunas te tienes que tomar? Probablemente el programa de hoy no te va a sorprender, pero eso no quiere decir que no sea indispensable para tu salud escuchar las 10 recomendaciones que tengo para ti para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. Y por supuesto, honor a quien honor merece, te voy a decir la fuente de todo lo que te voy a dar hoy, que es la American Institute for Cancer Research. Estoy sacando prácticamente textual. Por supuesto, al traducirle, a poner un poco de mi salsa, pues habrá un poco de contexto distinto, pero saca de manera textual estas 10 indicaciones de una infografía que publicaron en Twitter hace apenas unos días para que estoy grabando aquí, y lo puedes ver realmente en su página. Recuerda, American Institute for Cancer Research. Dicho eso, vámonos al punto número 1. Aclaremos, no hay ningún orden en particular, no es que uno sea necesariamente mucho más importante que el otro, entonces velas como recomendaciones globales y tampoco consideres que si no puedes implementar las 10 de manera textual, sí considera que cada una que implementes o que cada una que mejores más de lo que ya estás haciendo actualmente va a sumar a tu salud y le va a restar posibilidades a que desarrolles algún tipo de cáncer en el transcurso de tu vida. También aquí vale la pena mencionar que recuerda que el cáncer no es una patología aislada, hay muchos tipos de cáncer. Cada uno de ellos tiene distintos tipos de riesgo bajo distintas variables que incrementan su riesgo. No exactamente la misma variable incremente el riesgo de cáncer de todos los tipos. Habrá unos que estén mucho más cargados. Por supuesto, imagino que es relativamente obvio que, por ejemplo, el consumir tabaco, el fumar, incrementa mucho más el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que lo que hace la luz solar, que incrementa mucho más el riesgo de una mala exposición a la luz solar, que incrementa mayor el riesgo de cáncer de piel. Fuera de esas obviedades, por supuesto que esto verlo en global te va a convenir mucho. Entonces, ahora sí, la número 1 es mantener o alcanzar un peso saludable. Y aquí, por supuesto que tengo que poner un poco el matiz. Hemos platicado muchísimas veces en el cual el peso en sí mismo puede ser bastante engañoso, no porque una persona esté por encima de su peso corporal total, o recomendado más bien, que recuerda que siempre es un rango, quitémonos de la idea este término del peso ideal. ¿Ideal para qué? ¿Para quién? ¿En qué contexto? ¿De qué complexión? ¿En qué circunstancia? ¿Bajo qué objetivos? Etcétera, etcétera, etcétera. No hay un peso ideal para todo el mundo, pero en general sí hay rangos. Pero aún así, si una persona está por fuera del rango esperado para sus características, estatura, edad y sexo, pero con una composición corporal adecuada, no tendría por qué ser un problema. Me pongo de ejemplo en particular. Yo, desde hace muchos años, tengo un peso superior al esperado para mi estatura. Actualmente peso 95 kilogramos, que no es poco peso. Mido 1,86, que tampoco soy de estatura baja, pero claramente estoy por encima de la recomendación o de lo esperado para mi estatura. Pero si evalúas mi composición corporal, una buena parte de esa composición está a partir de masa muscular. Mis niveles, una palabra rimbombante aquí, mis niveles de adiposidad, mis niveles de grasa corporal total están totalmente entre los rangos esperados. Tampoco ridículamente bajos, porque normalmente para llegar a porcentajes de grasa muy bajos tienes que sacrificar un poco de sostenibilidad y, por supuesto, inclusive de salud, y yo no estoy en esa tesitura actualmente. Entonces, mis niveles de adiposidad son más que adecuados, mi masa muscular es lo que genera ese peso corporal extra a lo recomendable, por lo tanto, mi peso corporal no representa un problema para mi incremento de desarrollar cáncer. Entonces, recuerda, sí, por supuesto, mantener o alcanzar de dentro de lo posible un peso recomendable o adecuado es una clave para disminuir tu riesgo de cáncer, pero siempre hay que matizar que es más importante la composición corporal. Entonces, si tienes la oportunidad, la posibilidad de evaluarte de manera profesional por personal en salud, que conlleve una evaluación de tu composición corporal y otras cosas, por supuesto, pero ahorita me centro en ese punto, hazlo. La composición
corporal te da una visión totalmente distinta que únicamente el peso. Y esto estoy hablando en el tema de si tuviera un peso corporal elevado, el cual, reitero, podría ser engañoso, pero esto también pasa para pesos relativamente bajos o pesos engañosamente adecuados. No me voy a poner nada profundo en el tema porque no es el objetivo de esta plática, pero también hay personas que tienen una delgadez o no digamos delgadez, un peso adecuado que es engañoso por su misma composición corporal. Tienen niveles de masa muscular muy bajos y niveles de grasa corporal o adiposidad elevados, y esta combinación de tener poco músculo y mucha grasa hace que engañosamente el peso corporal termine dentro de los rangos esperados, lo cual también es malo para la salud. Recuerda, el peso por sí mismo puede ser muy engañoso. Entonces, recomendación 1, aunque tenga sus matices, mantener o alcanzar dentro de lo posible un peso corporal adecuado. Recomendación número 2 es limitar el consumo de carne roja y evitar el consumo de carnes procesadas. Esto ya lo hemos platicado muchísimas veces. Si me sigues en redes sociales, habrás visto ya cientos y cientos, bueno, igual no cientos, pero al menos decenas y decenas de contenidos, de imágenes, de tweets, de videos, donde enfatizo la importancia para tu salud de mantener limitado el consumo de carne roja. En nuestro contexto, México, clase media, media alta, para arriba, normalmente consumimos un exceso de carne roja, y de evitar las carnes procesadas. Enfatizo esta diferencia. Una cosa es limitar y otra cosa es evitar. ¿A qué me refiero con la carne roja? La carne roja consumida en cantidades adecuadas, menos de 300, 400 gramos a la semana, es más que compatible con un buen estado de salud. Reitero, estoy hablando a nivel poblacional, situaciones muy particulares, puede ser obviamente distinto. No tendríamos por qué poner el foco en llevar a cero la carne roja, eso para nada es necesario, pero tampoco es necesario o indispensable comer carne roja, nuevamente. Por eso estamos hablando de limitar el consumo de carne roja, porque en ciertos contextos es común excederse en este tipo de carne. Y la otra es evitar, es importante esa diferencia, porque en el caso de las carnes procesadas, sean carne roja o no, las carnes procesadas, eso sí que la recomendación es no consumirlas. Otra vez, no estoy cayendo en el extremo de decir, nunca más en tu vida comas una salchicha, nunca más en tu vida voltees a ver un jamón, ni de lejos. Pero la tendencia que se tiene, que sea un consumo habitual de todos los días, todas las semanas, eso definitivamente no es recomendable. La carne procesada, entre menos, mejor. Ahora, si recuerdas, enfaticé que sea de carne roja o no, porque una idea que se tiene es como la carne de ave, el pavo o el pollo, por ejemplo, suele ser muy común tener esta idea que es saludable, depende mucho de la preparación. Muchas personas consumen jamón de pechuga de pavo creyendo que es un alimento saludable y lamentablemente muchas veces incentivado por otros profesionales de la salud que al ser una carne que no es roja y que además depende de su preparación, suele ser alta en proteína, baja en grasas, la tienden a recomendar mucho, y esto enfatizo es un error, por cierto, un error que yo mismo cometí durante mucho tiempo. No estoy diciendo que sea perfecto y como he hecho 1000 veces en este tipo de contenido, no soy perfecto, soy humano, me he equivocado y seguramente me seguiré equivocando porque, reitero, soy humano. Pero bueno, dicho eso, para no faltar a la verdad, yo cometí ese error de mandar relativamente de manera común jamón de pechuga de pavo o jamón de pierna de cerdo, pero que sea muy baja en grasa y alta en proteína. Ese tipo de productos no son saludables. ¿Por qué la carne procesada incrementa el riesgo de cáncer? Entre ellos el cáncer colorectal principalmente, pero no se limita a eso, por muchos motivos que, reitero, por supuesto, escapa a la intención de este pequeño video para dar 10 recomendaciones generales. Pero uno muy importante es por su consumo o su alto contenido de sodio. La gran mayoría, si no me atrevo a decir que todas, pero la gran mayoría de las carnes procesadas son muy altas en sal, porque es parte del proceso que llevan. Entonces, recuerda, limitar el consumo de carne roja y evitar el consumo de carnes procesadas. Y carnes procesadas inclusive aquellas que fueran de ave o muy altas en proteína o muy bajas en grasa corporal. La número 3, y sé que esto no te va a sorprender, sin embargo, como decía en la intro, no quiere decir que no es importante repetirlo. Ser físicamente activo. Si algo tengo que admitir que me frustra como profesional de la nutrición, y más específicamente como profesional de la nutrición deportiva, es que
tengo la percepción, y enfatizo la percepción, no tengo ningún dato duro de un estudio serio que lo haya encuestado a nivel poblacional, pero la percepción que al menos a nivel poblacional realmente las personas no son conscientes de la verdadera importancia que tiene el movimiento, de la gran diferencia para bien o para mal que va a tener el que se muevan constantemente, el que realicen actividad física, sea a partir de un deporte o solo de ejercicio o porque tienen una vida activa, o el que estén sentados en el sofá constantemente. Y enfatizo, sé que estoy ridiculizando el tema de solo sentados en el sofá, pero creo que se transmite la idea. Reitero, el movimiento es indispensable para tu salud en cualquier circunstancia. Sí, ahorita estamos enfocados en el tema de disminuir el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer, pero de ahí el infinito es el límite. No hay un solo punto en el cual el ejercicio o la actividad física esté contraindicada. Ojo, distinto que hay infinidad de situaciones en las cuales se tiene que adaptar, pero inclusive en una fractura de las dos piernas, la recomendación actual, y aquí cualquier profesional en área de rehabilitación, de medicina deportiva, de ortopedia, etcétera, etcétera, no me va a dejar mentir, en el cual la recomendación actual desde hace ya varias décadas es disminuir el reposo dentro de lo posible, sea yendo a terapia con los TENS, que son estos como toquecitos que tal vez muchos de ustedes ya conocerán, ya habrán experimentado, simplemente con ejercicios isométricos, que es mantener como la posición cierto número de tiempo, etcétera, etcétera, pero el ejercicio, la actividad física siempre tiene que estar presente. Enfatizo, sí, probablemente adaptada a una señora de 89 años, ya con osteoporosis, con otras enfermedades tal vez que se le estén sumando a su estado, que venga tal vez de un estilo de vida muy sedentario. Por supuesto que la recomendación no va a ser ponte a brincar la cuerda y a dar de maromas, pero eso no quiere decir que la actividad física está contraindicada, se tiene que adaptar y dentro de las posibilidades irlas incrementando. Por supuesto aquí siempre será, y más en casos así de extremos, la asesoría y el seguimiento de un realmente profesional o una profesional en el área del entrenamiento, de la rehabilitación, del ejercicio físico. Pero enfatizo, realmente que te lo grabes en la cabeza, el movimiento, la actividad física es indispensable para tu salud, no es algo negociable, siempre se tiene que adaptar, pero no es algo que tú puedas decir, yo voy a estar saludable sin moverme. No, no hay forma de ser una persona realmente saludable o razonablemente saludable sin hacer actividad física. La cuarta recomendación es, siempre que sea posible, hacer lactancia materna. En el caso que te seas una madre, obviamente implementarla. En el caso que tú tengas a una persona cercana a ti, hacer la recomendación de que la lactancia materna tiene enormes beneficios, tanto para la madre como para el bebé o la bebé. La lactancia materna de inicio disminuye el riesgo de cáncer de mama para la mujer, pero prácticamente cualquier enfermedad que te puedas imaginar que un ser humano pueda tener a lo largo de toda su vida, disminuye el riesgo si en su etapa de lactancia fue lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y se mantuvo la lactancia materna ya en combinación con otros alimentos hasta los 2 años de vida. Esa es la recomendación actual, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los 2 años de vida. Recuerda, estas recomendaciones tampoco son milimétricas. Hay 1000 variables que un caso en particular podría ser distinto y que tal vez la lactancia materna exclusiva en el caso A haya sido a los 5 meses y no va a haber ningún problema, o haya sido a los 7 meses y no va a haber ningún problema. Que la lactancia complementaria, ¿no?, donde ya hay presencia de otros alimentos y no únicamente de leche, no se haya extendido hasta los 2 años, sino hasta el año y medio o hasta los 3 años y no debería haber mayor problema. Recuerda, no tomes estas recomendaciones como milimétricas y con microsegundos para contemplar y siempre haz caso del personal en salud que te esté asesorando en el proceso del embarazo y de la lactancia. Pero nuevamente es indispensable para la salud pública y para tu salud en particular, si es que eres una mujer embarazada o que tiene un niño o una niña todavía en periodo de lactancia, realmente mantenerla dentro de lo que sea posible. Porque tampoco queremos caer en la falacia en el que si una mujer, por 1001 razones, no puede mantener una lactancia materna exclusiva o mantener una lactancia materna ya complementaria durante el tiempo recomendado, es mala madre, para nada. Hay situaciones muy particulares que podrían justificarse o entenderse. Tal vez alguna alergia, ¿no?, a la leche materna inclusive que tenga el bebé, alguna patología, vida laboral,
pues que simplemente por algún motivo no puede producir la cantidad de leche que el bebé está exigiendo. Hay 1001 razones en las cuales podría estar más que explicado y justificado que no se consiga llegar a esta recomendación, pero siempre que sea posible, la lactancia materna va a proteger contra distintos tipos de cáncer. Recomendación número 5, y nada nuevo en el horizonte, que es: en tu alimentación diaria tiene que haber una alta presencia de alimentos vegetales poco procesados. ¿A qué me refiero? Cereales integrales, frutas, verduras, leguminosas, semillas. Estos alimentos, por distintos motivos, disminuyen mucho el riesgo de desarrollar un montón de tipos de cáncer. Entonces, recuerda, no hagas caso a mensajes sin contexto o totalmente incorrectos del tipo que la fruta es mala porque tiene azúcar. Nada tiene que ver consumir un helado con jarabe de alta fructuosa a consumir fructuosa a partir de manzana, que no es únicamente fructuosa, no es únicamente azúcar. No hay ninguna similitud equiparable entre las dos al mismo nivel. Entonces, si en tu alimentación hay una alta prevalencia de cereales integrales, de frutas, de verduras, de semillas o de leguminosas, ya estás haciendo bastante por tu salud. Si puedes incrementarla, mejor aún. Recuerda, no estoy hablando de una galleta ultraprocesada enriquecida con fibra. No estoy hablando de una fruta en almíbar. No estoy hablando de un jugo desintoxicante con piña, toronja y papaya licuada con un poquito de miel y un poquito de cúrcuma. No, estoy hablando de harinas integrales. Las harinas no son malas. El problema es que la mayoría de los productos hechos con harina que consume la población son de harinas refinadas, con grasas saturadas, con grasas trans, ultraprocesados, altos en sodio, en azúcares libres y un montón de etcétera. No podemos igual equiparar un muffin triple chocolate con helado encima a comerte una rebanada de pan integral, de harina integral, con encima un poco de aguacate, ¿no? Que también termina siendo obviamente un vegetal. Entonces, enfatizo: alimentos vegetales poco procesados en tu día a día. Y la recomendación número 6 es evitar el consumo de bebidas azucaradas y limitar el consumo de bebidas endulzadas. Nuevamente, aquí estoy haciendo una diferenciación. Bebidas azucaradas me refiero a jugos de fruta, aunque fueran de fruta natural. Recuerda, la fruta se come a mordida en pieza, no se bebe. Entonces, los jugos de fruta, las aguas de fruta, los refrescos clásicos, postres de café. Recuerda, un frappuccino caramel Oreo triple crema batida y con shot de almendras. Eso no es un café, eso es un postre con un poquito de café por ahí perdido, si bien les va. Las bebidas azucaradas hay que evitarlas. Y las bebidas endulzadas, que aquí estoy metiendo en el saco bebidas que no tienen azúcar, pero que tienen endulzantes, normalmente endulzantes no calóricos. Y de ahí hay infinidad de opciones. Fíjate cómo hago nuevamente la diferencia entre evitar bebidas azucaradas y limitar. ¿Por qué? Porque el consumo de bebidas endulzadas sin azúcar no suele ser realmente un gran problema. Por sí mismas, no hay ningún problema en consumir edulcorantes no calóricos, sustitutos de azúcar, siempre y cuando no sea una manera totalmente regular del día a día en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque si tú estás acostumbrado o acostumbrada o te mantienes en esta costumbre de tomar bebidas ridículamente dulces, aunque fueran sin azúcar, mantienes a tu paladar acostumbrado a sabores tan dulces que cuando consumes un dulzor normalito de un alimento como una manzana, no te sabe a nada, porque simplemente tu nivel de dulzor en el paladar está tan elevado que la manzana te va a saber insípida, por poner un ejemplo. O que la col, por cierto, la col yo apenas hace, yo creo que unos 3 años, redescubrí que es un alimento dulce, porque yo de niño, como también de repente obviamente me consumía Choco Crispies, leche con chocolate y demás, pues igual mi paladar estaba acostumbrado a sabores tan intensamente dulces que cuando me comía la col me sabía solo como astringente, me sabía fea. Hace como unos 3 años la volví a comer y me di cuenta que a partir de que de hace ya varios años para acá mi consumo de azúcar y de elementos endulzados, por supuesto que ha venido muy a la baja después de estudiar nutrición y demás, pues realmente descubrí que la col es un alimento dulce. Para mí, como nutriólogo, fue un descubrimiento que me abrió el mundo. Pues imagino que tú tampoco estarás pensando que la col es un alimento dulce. Pero claro, si tú te la vives de poniéndole esplenda, fruta del monje, stevia, canderel o la infinidad de edulcorantes
con nombre comercial o no, que hay allá afuera, pues cuando comas una fruta, como comas una verdura, el sabor no te va a ser agradable y por lo tanto es menos probable que sean parte de tu alimentación habitual. Y con las bebidas azucaradas, las que sí hay que evitar, creo que no hay mucho más que comentar. Creo que para nadie es sorpresa que un refresco con agua de sabor con azúcar, con un café con azúcar, no es una bebida endulzada. Digo, no es una bebida saludable. Y por último, otra vez, el sentido común en ocasiones es el menos común de los sentidos. No estoy satanizando ni a los productos sin calorías endulzados, ni estoy satanizando a las bebidas con azúcar. No quiere decir que si un niño el día de ese cumpleaños se toma un poco de refresco, pues porque lo está celebrando, se va a volver, va a tener diabetes y ya lo estás condenado al sobrepeso. No, no hay que satanizar alimentos, pero sí que hay que tener muy claro que hay alimentos que claramente no tienen que ser parte de nuestra alimentación, más que si acaso de manera muy esporádica, y otros alimentos que en general podrían ser parte un poco más habitual, pero tampoco tienen que ser parte del día a día, y alimentos que sí lo tienen que ser, como la fruta, las verduras, las leguminosas, las semillas, etcétera, etcétera. Entonces, evitar las bebidas azucaradas y limitar el consumo de bebidas endulzadas. Vámonos con la número 7 y esta particularmente tiene poco que ver, al menos de manera directa, con alimentación y nutrición, pero enfatizo, son 10 recomendaciones para disminuir tu riesgo de cáncer. Nunca dije 10 recomendaciones específicamente de alimentación y nutrición, ¿no? Que es, igual creo que nada nuevo en el horizonte, evitar el tabaco y tener una exposición solar adecuada y responsable. Otra vez hay que diferenciar. Evitar el tabaco, creo que no hay mucho más que comentar ahí. Te aburriría si me pongo a hablar mucho más del tema, porque eso creo que sí, afortunadamente, es de conciencia ya social, que el tabaco nunca va a ser recomendable. Ahora, sobre la exposición al sol, enfatizo que dije responsable y adecuada, porque una adecuada exposición al sol es más que necesaria, conveniente para tu salud, por muchísimos motivos, que nuevamente no voy a profundizar porque no es el tema del video. El problema tiene cuando de plano no usas protector solar, estás a mediodía y te pones a solearte o ir a camas de bronceado, que no es luz solar, pero bueno, tiene un efecto similar para la piel de manera negativa, como si no hubiera mañana, ¿no? Entonces sí hay que cuidar, por supuesto, nuestra exposición al sol, lo cual no quiere decir evitar el sol a toda costa. Hay recomendaciones claras, según también inclusive el país donde vives, porque depende de dónde estés viviendo, en qué altitud, pues obviamente la exposición a la luz del sol es muy distinta en un país muy cerca del Ecuador a un país muy al norte, ¿no? Y depende de la hora, depende del tono de piel y un montón de cosas, pero recuerda, la luz solar en su cantidad adecuada y modos adecuados, el exceso o una exposición continuada de manera incorrecta incrementa el riesgo de cáncer. Entonces, no tabaco y sol en cantidades y motivos adecuados. Recomendación número 8. Evitar, y enfatizo otra vez la palabra, evitar el consumo de alcohol en cualquiera de sus presentaciones, sea vino tinto, sea cerveza, sea tequila, sea chocolates envinados. El alcohol entre menos mejor. Y otra vez, no estoy diciendo que porque un día te comas una rebanada de pastel envinado te va a dar cáncer, pero cada mililitro extra que consumas de alcohol incrementa tu riesgo de distintos tipos de cáncer, sin importar de dónde provenga. En serio, no me canso de enfatizar que la idea de que el consumir vino es mejor para tu salud que no consumirlo, ¿va? Esto también pasa de repente un poco con la cerveza, pero el vino es el que tiene mucha más carga por distintos motivos social, creyendo que es bueno para la salud o que al menos es claramente mucho menos malo que otras fuentes de alcohol. Entonces, el alcohol, entre menos, mejor. Y enfatizo, no estoy siendo hipócrita. Yo personalmente consumo cada vez menos alcohol. Definitivamente nunca me considero una persona que consuma mucho alcohol, dentro de lo que es mucho respecto a qué, pero cada vez consumo menos y menos alcohol. Nunca he sido un borrachales, pero de repente se me antoja una cerveza fría con compañeros y más con el calor que está haciendo. Pero enfatizo que el alcohol, la recomendación es 0. Como dato cultural, dato muy importante, este es especialmente importante en mujeres embarazadas. Si tú estás pensando en embarazarte o ya estás embarazada, por supuesto, ten mucho más cuidado porque un consumo, aunque fuera mínimo de alcohol, puede tener repercusiones realmente muy graves en el embarazo.
Si estás embarazada, ni siquiera un chocolate envinado. Si estás embarazada, ni siquiera una carne que estuvo marinada de cerveza y después se cocinó. La recomendación es cero. La recomendación número 9 tampoco te va a sorprender y es: limita el consumo de comida rápida, dentro de lo ambiguo que es esa clasificación, pero creo que todo el mundo entendemos más o menos a qué nos referimos. Limita el consumo de comida rápida y los alimentos ultraprocesados usualmente son muy altos en grasas saturadas o grasas trans o sodio, sal y azúcar. Entonces, limita todo ese tipo de consumo de alimentos. Otra vez, no estoy diciendo que porque a tu hijo en su día de cumpleaños lo llevas a algún restaurante de comida rápida y se come un combo con hamburguesa, papas y refresco, estás condenado a tu niño a tener diabetes, hipertensión, sobrepeso u otro tipo de enfermedades. Pero sí debes tener mucho cuidado que si hoy desayuna cereal azucarado, mañana come con un vaso de refresco, al otro día lo llevas a comer un combo de hamburguesas, pues porque igual y el día se complicó un poco en la preparación de la comida. El jueves se desayuna un paquete de galletas. El viernes cenan todos juntos y se toman un helado. El sábado es pues mañana de ir a un restaurante y se comen unos waffles con una malteada de chocolate. Y el domingo, además, se echa unas palomitas de microondas. En este ejemplo, que lo dije como se me está yendo, muchas personas podrían pensar, oye, pues ese niño o esa niña casi no come alimentos ultraprocesados o comida rápida, porque todos los días fue solo uno o dos. Pero eso es incorrecto, eso es una gran prevalencia de los alimentos que tenemos que limitar o evitar dentro de lo posible. Este tipo de alimentos no es que sean Satanás, definitivamente es un alimento que tenemos que evitar dentro de lo posible. El problema viene cuando se vuelven parte habitual del día a día de un niño, de una niña o por supuesto también de personas adultas. Entonces, comida rápida y ultraprocesados que suelen ser altos en sal, en grasas saturadas, en grasas trans, en azúcar, definitivamente entre menos, mejor. Ahora, después del 9 normalmente sigue el 10, pero yo por mis calzones lo voy a poner en pausa porque me parece que es muy importante la recomendación número 10, tanto que quiero cerrar con ella. Entonces, antes de mencionar la recomendación número 10, también te voy a mencionar que igual, la misma organización, el mismo instituto, menciona que para una persona que ya fue diagnosticada con cáncer y que esperemos, por supuesto, que lo haya superado, las recomendaciones son las mismas. Tienen que simplemente ser, por decirlo de una manera, subidas de nivel, porque obviamente su riesgo de regresar el cáncer, de desarrollar ese mismo tipo de cáncer u otros tipos, ya está incrementado. Entonces, las recomendaciones de una persona sobreviviente al cáncer son las mismas, simplemente que la recomendación tiene que ser apegarse de manera mucho más estricta. Otra vez no estoy hablando de un tema de llegar a temas obsesivos, pero se tienen que mantener. Aquí lo voy a decir de memoria, lástima que ahorita no tengo el dato en mente, entonces no confíes mucho exactamente en el porcentaje, pero hace apenas unas semanas vi una estadística que me parece al menos estremecedora. Alrededor del 70 u 80% de los sobrevivientes a algún tipo de cáncer son sedentarios. Si recuerdas, una de las primeras recomendaciones que mencioné y enfaticé mucho es que ser físicamente activo disminuye el riesgo de prácticamente cualquier tipo de cáncer. La importancia para la salud es indiscutible y a pesar de ello, personas que ya superaron algún tipo de cáncer suelen ser sedentarias. Y ojo, con esto no estoy culpabilizándolas. Hay muchísimos motivos por los cuales una persona podría ser sedentaria o mantenerse en el sedentarismo después inclusive de haber sobrevivido un cáncer. Una mala asesoría, falta de motivación, temas de seguridad, tal vez inclusive hasta cierto punto temas económicos, una mala recomendación del personal en salud que lo estuvo asesorando que tal vez no le enfatizó la importancia de realmente mantenerse físicamente activo después de superar el cáncer, bueno, inclusive mientras está en tratamiento de cáncer, etcétera, etcétera. Pero entonces, si una persona ya sobrevivió al cáncer, estas 10 recomendaciones se siguen igual, pero de manera mucho más estricta. Y ahora, ¿por qué me salté o digamos que puse en pausa el mencionarte la recomendación número 10? Porque me parece muy esclarecedora, algo que probablemente a ti te pueda romper un poco la cabeza. Entonces, escúchala bien y la voy a leer textual dentro de la traducción. No usar
suplementos para la prevención del cáncer. Por si estabas distraído o distraída, te lo voy a repetir. La recomendación es no usar suplementos para la prevención del cáncer por varios motivos. Número uno, porque al menos a nivel poblacional, lo que puede generar este tipo de prácticas es que las personas se distraen, pierden el foco de lo que realmente es importante. Si te fijas, todas las 9 recomendaciones que mencioné antes, ninguna está mencionando tomar algún jugo desintoxicante, alguna tableta en particular, un complemento específico, ningún alimento en particular. Distinto a que hablamos, oye, que los alimentos vegetales poco procesados están presentes en tu alimentación, pero nunca dije las fresas, nunca dije el pepino, la alcachofa, el jitomate, nunca centralicé porque la evidencia al día de hoy tiene bastante claro que no tiene ningún sentido focalizar en un alimento en particular o en un componente en particular. Todo lo que pasa es que muchas personas, muchas veces, o bueno, más bien yo diría que siempre con una buena intención, que toman algún tipo de complemento para prevenir esto de cáncer u otros problemas de salud, lo que resulta es que terminan desplazando lo que realmente es importante. Muy probablemente tú conozcas a alguien, inclusive tal vez sea tu caso, en el cual no hace ejercicio, toma alcohol, probablemente fuma, no usa bloqueador solar, constantemente consume comida rápida, no consume verduras porque no le gustan, no consume cereales integrales porque están secos y parecen cartón. Pero eso sí, se toma su resveratrol, se toma cápsulas de cúrcuma, se toma un batido verde en la mañana con jengibre y se pone, no sé, algún parche de antioxidantes, qué sé yo, porque hoy en día hay productos para todo. Eso es tener otra vez el mundo de cabeza. No usar suplementos para la prevención del cáncer. Eso es uno de los motivos, porque muchas veces distrae a las personas de lo que realmente es importante. Y número 2, porque recuerda que el mercado de los suplementos lamentablemente no está adecuadamente regulado y eso es un problema a nivel mundial. Podrían terminar consumiendo algo que en el mejor de los casos sea inocuo, pero muchas veces las dosis pueden ser inclusive peligrosas o no están realmente bien investigadas y tener algún problema de salud o interacción con otros componentes, complementos o inclusive medicamentos y puede ser un problema serio de salud. O la otra, que por la baja vigilancia que tiene la producción de los complementos, no diga lo que dice que trae o traiga cosas que no dice que trae, sea con intención del fabricante o simplemente por una mala práctica de elaboración. Entonces, no usar suplementos para la prevención del cáncer. Y aquí hago rapidísimo un paréntesis para sacar un poco de frustración. Es por lo menos sorprendente cómo en ocasiones hay personas que le tienen miedo a algunos complementos aplicados en el deporte. Y no estoy diciendo aquí que yo recomiendo así a ciegas la suplementación en el deporte. Hay pocas sustancias que tienen sentido en casos muy específicos. Pero sí es sorprendente cómo de repente algún caso de mis atletas determino que es conveniente usar, me voy a inventar aquí siempre un dato, algo de creatina. Y les recomiendo creatina y tienen miedo de tomar creatina. Es que los polvos, no, me da miedo. Pero sí son capaces de ir al mercado y comprar una raíz de no sé quién, tirada en la banqueta, sobre una franela, a una persona que seguramente no tiene ninguna formación profesional en salud y que se pone a decirte que la raíz de no sé qué africana, de moringa, no sé qué tanto, te cura absolutamente todo. Ahí sí, no hay problema, échame 1 kilo de eso y me hago tecitos, cápsulas, lo mezclo con pimienta y me lo echo todos los días. Pero ojo, no vaya a ser un polvo de creatina porque eso seguramente te mata. Ojo, aquí siempre estoy hablando como a veces, y eso creo que es una realidad humana, usamos distintas varas para medir la situación. Entonces, recuerda, y lo enfatizo otra vez, no usar suplementos para prevenir el cáncer. Realmente el estilo de vida es lo que va a hacer una diferencia, para bien o para mal. Pues para despedirme, como siempre, espero que este contenido te sea de tremenda utilidad. Si te crees que a alguien más le puede ser útil, por supuesto, compártelo. Recuerda que la fuente es la American Institute for Cancer Research, una infografía que elaboraron que al menos publicaron hace unos días. Tú la puedes buscar en internet, tal cual, no va a haber forma en que no la encuentres. Y al fin y al cabo, en la traducción y en poner un poco de mi salsa, recuerda que al fin y al cabo cambié un poco el orden de las cosas, enfatizo unas cosas más que otras, porque al fin y al cabo me parece muy, muy importante.
Y nuevamente, no quiere decir que si no puedes implementar todo esto que te mencioné, que son en general me parece cosas razonablemente sencillas en todos los casos, a la perfección, no te frustres, no digas, uy, no, pues como no puedo hacer hora y media de ejercicio todos los días, pues ya, no hago nada y sigo tomando alcohol, fumando, viviendo a partir de harinas refinadas, azúcar, sal, bebidas azucaradas y además me voy a seguir tomando mis pastillas. No, si al menos una de esas áreas la mejoras o la implementas, ya hiciste algo por tu salud. Después sigues con el paso número 2 o la recomendación número 2 o la 3 o incrementas el nivel de apego a esa recomendación. No es hacer todo perfecto, pero cada pasito o mejora que des le va a venir bien a tu salud.